Hola, ¿cómo están amigos? Sean ustedes bienvenidos a una nueva historia en tu canal Historias Encriptadas. Un saludo y un abrazo para todos ustedes que se conectan a desencriptar esta nueva historia. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas si aún no lo estás, actives la campanita de notificaciones para que seas el primero en ver y recibir mis historias. Hoy comparto contigo una hermosa y conmovedora historia que contiene un mensaje inmerso dentro de ella. Si logras desencriptarla, déjame allí abajo en los comentarios tu respuesta. Yo a cambio te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y la siguiente historia empieza así. Esposo abandona a su mujer por esta razón. Tiempo después, la lección que ella le daría es indescriptible. En la vida no hay ni habrá nada más emocionante que la historia de alguien saliendo de la oscuridad, venciendo al futuro, rompiendo los esquemas, los pronósticos, saliendo del peor momento que a veces toca pasar en la vida. Sin duda alguna, es una sensación que transmite sentimientos de superación, esperanza y admiración. ¿Podría acaso alguien, después de recibir la noticia que quedaría inválida de por vida, salir adelante y darle la vuelta a la situación? He escuchado historias similares y he visto que sí, son contadas pero sí las hubo. Ahora, ¿podría alguien salir de esta situación y encima enfrentar en esas circunstancias el abandono de su cónyuge y aún teniendo a su cargo a sus pequeños hijos? Realmente pensar en que alguien pueda realizar tan grande hazaña es imposible, a menos que exista un antídoto, algo que nadie ha notado y que es capaz de vencer cualquier barrera, circunstancia, un simple pero poderoso ingrediente llamado amor. Su nombre es Breonna Kelly y esta es su historia. Tras llevar años de matrimonio, en la que llegaron a tener hasta 6 hijos, la oscuridad cubrió sus ojos al enfrentar un infarto. Así despertó en medio de máquinas que le asistían para que no dejase de existir. Poco a poco empezó a mirar a su alrededor y así las cosas no lucían bien. Al momento entraron sus pequeños a abrazarla. Un ligero esfuerzo la había puesto en la tierra nuevamente, o quizá había sido algo necesario para saber quién realmente debería estar con ella a su lado. Eso no lo sabía aún. Los días pasaron y recibió junto a quien todavía era su esposo la noticia que no solo había tenido un infarto, sino que junto a ese evento más del 80% de su motricidad se había ido. Los doctores no le dieron esperanzas y fueron crudamente sinceros con ella. No podría volver a caminar, quedaría postrada de por vida. Indagó en medio de aquella noticia si es que había la posibilidad de que con terapia se podría recuperar algo, pues sus hijos aún la necesitaban y ella tenía que sanarse rápidamente. Tras esta pregunta, la confirmación que no habría manera, las explicaciones fueron precisas y con apoyo de estudios en casos anteriores, le dijeron que nadie lo había logrado. El dolor, los recuerdos de su vida anterior a esos días llegaban con imágenes en su cabeza, parecía una película de terror. Observó a través de la ventana a sus hijos, quienes la miraban con una sonrisa alentadora, quizás sin presagiar lo que su madre le estaba a punto de ocurrir. Esperó que ellos se fueran a comer con su padre, y tras esto, lágrimas, llantos en silencio, la impotencia de no poder hacer nada ahora. Más de una hora pasó pensando en miles de posibilidades de salir de esa situación, pero era tan simple la respuesta como que su cuerpo no respondería más. La enfermera secaba sus lágrimas, parecía entender en algo lo que estaba pasando. Era el proceso conocido como etapa de resignación. Pero ella, desde que había despertado, siguió pensando en una razón y una manera. Debe haber una forma, parecían decir los ojos de Breonna Kelly. Así, tras estabilizarla por un mes, regresó a casa, postrada en cama ahora, al cuidado de su hija mayor, quien por su madurez entendió que su madre no volvería a caminar nunca más. Los días que siguieron fueron los más frustrantes que cualquier ser humano puede atravesar, sin poder hacer nada por los niños. Ahora su hija mayor se convirtió en sus brazos y sus manos, pero esos días estaban por volverse aún más duros, tanto hasta un punto que ningún ser humano podría resistir.
3 meses habían pasado, parecía que dentro de ese instante había nacido la palabra resignación. Pero un duro golpe al corazón removería su alma cuando el que era su aún esposo por 14 años, su compañero, se acercó una noche y sin piedad le pidió el divorcio. Las palabras para describir ese momento no deberían existir, porque solo a alguien con un corazón tan frío y duro se le ocurriría hacer semejante acción. Nada parecía conmoverlo, solo lo dijo y tras esto la dejó sola en aquella habitación. Ahora enfrentaría la soledad con sus hijos pequeños aún. El esposo acordó que llegaría a ayudarle y seguiría cumpliendo con su responsabilidad como padre, pero todos sabemos que eso era lo que menos le podría importar a alguien en esa situación. Devastada por la noticia, Riona Kelly se encontraba con las manos vacías ahora. Todo había vuelto a cero justo en ese momento. Es en ese momento en donde un ser humano toma la decisión más importante de la vida, sobre todo en esa situación. O toma, por así decirlo, de dos opciones una, porque solo habían dos opciones, o dejarse llevar por la pena, la tristeza y recibir solo los días de nostalgia, o salir a un mundo mejor, tomar la opción de luchar y continuar, que es la más dolorosa. Tenía que seguir, así que con un dolor en su alma buscaría una razón para seguir. Pensó en ella, pero no había fuerzas ni voluntad. Pensó en sus hijos y rápidamente una descarga de adrenalina recorrió por su cuerpo. Ese era el camino, y lo tomó sin dudarlo. Lo haría por ellos. Así un día, mientras su pequeño hijo le mostraba noticias y videos sobre terapias para recuperar la movilidad, se decidió a realizar cuanta opción existía. Se determinó a probar todas las que habían mostrado resultado alguno. Así pudo mover sus dedos y antebrazos lentamente. Buscaría ahora un entrenador que la guíe y pueda hacerlo de manera correcta. Así, sin tener otros ingresos que los que su ex esposo le daba, reajustó su presupuesto y se dio a la tarea de buscar al indicado. Así empezó la búsqueda, puso un anuncio y así dio con Kate, un entrenador de rugby, que en sus tiempos libres daba terapia de recuperación a deportistas que sufrían algún problema con la movilidad de su cuerpo. Sus terapias dieron inicio y rápidamente la empatía empezó a fluir. Riona no tenía tiempo para sufrir, se mentalizó en seguir todas las instrucciones de aquel entrenador, quien se convirtió no solo en su rehabilitador, sino ahora en su motivador y amigo. Al transcurrir 2 meses tan solo de entrenamiento, las sesiones mostraron sus primeros frutos. Riona ahora podía caminar. Milagrosamente, seguido de esto, podía sentarse, y así poco a poco empezó a recuperar la motricidad de todo su cuerpo. Los resultados eran totalmente sorprendentes. Contra todo pronóstico, ahora había recuperado ya el 70% de sus movimientos. Su entrenador ahora la cuidaba en todo, desde sus terapias, su alimentación y hasta que caía la noche aún la monitoreaba, llamándola por teléfono para no olvidarse de alguna de las rutinas nocturnas que tenía que seguir por sí sola. Él la animó no solo a poder caminar, sino que la introdujo al mundo del cuidado corporal y de estar bien mentalmente y concentrado para conseguir mejores resultados. Los días de entrenamiento y rehabilitación habían llegado a su fin de esta forma. Riona agradeció todo el trabajo que él le había dedicado y así se despidieron, y cuando ella pensó que todo había quedado allí, una llamada a las 6 de la mañana la sorprendió. «¿Qué harás hoy?», decían a través del teléfono. Era Kate. «He dedicado lo mejor de mí para que ahora sigas siendo de mucho valor, así que no dejaré de molestarte cada mañana. Solo quiero asegurarme que sigas el ritmo», añadió. Así cada mañana y cada noche Kate supervisaba y cuidaba a Riona, hasta que él mismo se decidió a no dejarla nunca más. «Me quedaré contigo pase lo que pase», parecía decir, no con palabras, sino con hechos. Riona quedó sin palabras, pues ella en algún momento pensó en que sería muy difícil rehacer su vida, pues ¿quién querría tenerla como carga?, pensaba. Kate llegó a la vida no solo de Riona, sino de sus hijos, quienes conectaron con él sin esfuerzo alguno. Riona ahora luce sorprendentemente una hermosura de mujer.
gracias a su esfuerzo y con determinación, y sobre todo a ese ingrediente tan esencial que es capaz de restaurar no solo el corazón, sino también un espíritu lastimado por las circunstancias de la vida que le había tocado vivir. El amor verdadero, mis queridos amigos y amigas, es capaz de reconstruir un alma hecha pedazos, es capaz de sanar las heridas más profundas, y no hablo de heridas físicas, porque esas han de sanarse solas en muchos casos. Hablo de las heridas que quedan marcadas en el corazón y en el alma de un ser humano. Existen hombres que son capaces de borrarlas con dedicación, con cariño, delicadeza y amor sincero. Una flor como es una mujer puede ser recuperada. No se trata de cómo sea físicamente tu cónyuge, sino de lo que eres capaz de hacer tú con él o ella. Con amor de verdad, las heridas que dejan algunos, por más profundas que sean, se pueden sanar, y si Dios está en medio de ellos, la garantía de que así será se vuelve una realidad. La vida es demasiado corta como para estresarse con personas que ni siquiera merecen ser un problema. En esta vida, todos nosotros nos hemos topado alguna vez con personas que al inicio de una relación son un inmenso mar de amor, pero con el transcurrir del tiempo vamos conociendo su verdadera personalidad, el cual nos damos cuenta de que aquella persona oprime nuestra libertad de expresión debido a su enorme inseguridad, y con ello poco a poco va matando lo que en un principio fue algo sumamente hermoso, lleno de incontables sueños y metas hacia el futuro. Lastimosamente, esta es una historia real, y empieza así. Era una hermosa mañana de verano, de esas en donde la luz del sol daba vida a los árboles de aquel vecindario. Junto a ello se podía escuchar los cánticos de las aves que daban inicio al verano. Ana Valencia, una atractiva jovencita de 22 años, quien poseía unos maravillosos ojos de color verdes equivalentes a la esmeralda y claros como el agua. Además, era dueña de una delicada pero hermosa piel, que cada vez que el sol la iluminaba, la hacía resaltar de las demás, siendo la envidia de muchas jovencitas. Al cabo de unos cuantos meses, fue invitada a una fiesta de su vecino Frank, quien vivía enfrente. Cuando llegó a la fiesta, comenzó a socializar con sus amigos del vecindario. Mientras bailaban, vio bajar por las escaleras a un simpático joven que nunca había visto por el vecindario. Cuando llegó al primer piso, él se la quedó mirando fijamente. Cegado por su belleza, trató de acercarse y presentarse, pero los nervios hicieron que tartamudeara al hablar. Este simple gesto hizo que a Ana le pareciera un muchacho tímido. El nombre de aquel muchacho era Axel, y durante el transcurso de la noche, ambos se la pasaron bailando, hablando y riendo, hasta tal punto que el sol ya había salido, por lo que Ana tenía que irse a casa, sin antes decirle a aquel joven que le gustaría verlo de nuevo. Para su sorpresa, él le dijo que era primo de Frank y que había venido a pasar sus vacaciones con él en casa de sus tíos. Con una grata sonrisa se despidió Ana sin antes darle un beso en la mejilla. Emocionado por el hecho, fue suficiente para que Axel fuera a su casa, se armara de valor y llamara a la puerta, preguntando por ella. Cuando salieron los padres de Ana, él les preguntó por ella, acompañado de una buena cortesía. Ana, quien se encontraba en el segundo piso, vio por la ventana cómo Axel se enfrentaba a sus padres, mientras que ella moría a carcajada por la cómica situación. Al ver que sus padres ya estaban presionando demasiado a Axel, inmediatamente bajó para atenderlo, evitando así más preguntas incómodas que sus padres le hacían. Ella, en un tono picaresco, le preguntó el porqué de su visita, a lo que él respondió con una simple pregunta: ¿te gustaría ir al cine conmigo? Al principio, Ana se quedó en silencio, pero después le dijo que esperara un rato, mientras que iba por sus cosas. Al salir del cine, regresaron a casa con el fin de conocerse más uno del otro. En un abrir y cerrar de ojos, aquel verano estaba llegando a su fin, por lo que Ana se puso demasiado triste, pues ella
había despertado un fuerte sentimiento hacia Axel y además sabía que él se iría junto al sol. Pero una tarde él le daría una enorme sorpresa. Tocando a su puerta, la abrazó fuertemente al salir, diciéndole que se quedaría. Ella, confundida, le preguntó sobre sus estudios, a lo que él respondió que había hablado con sus padres para que lo dejen vivir en casa de sus tíos, permitiéndole estudiar aquí. Esta noticia alegró enormemente a Ana, pero se alegraría aún más cuando Axel le propuso que fuera su enamorada. Tras escucharlo, Ana no pudo evitar llorar y entre lágrimas aceptó su propuesta. Su felicidad era tanta que no se quería despegar de él ni un solo minuto, por lo que a menudo Axel paraba más en casa de Ana que en casa de sus tíos. Técnicamente ya era parte de su familia, tanto así que en las fechas más importantes, como era el Día de Acción de Gracias, Navidad, Año Nuevo, pasaba en casa de su enamorada, olvidándose completamente de su familia. Conforme pasaba el tiempo, ciertas cosas comenzaron a incomodarle a Ana, cosas como pedir explicaciones cada vez que Axel la veía dialogar con un compañero de la universidad, o como también si no le esperaba para que regresaran juntos a casa, por lo que Ana no podía contar con muchos amigos, a excepción de mujeres. A pesar de los pequeños problemas, ella solía creer que eran problemas insignificantes, por lo que prosiguió adelante con su relación. Ambos se graduaron en sus respectivas carreras. Ana logró salir como una muy buena licenciada en administración, solicitada por grandes empresas. Por su parte, Axel se graduó con honores en la carrera de Derecho, trabajando de manera inmediata, generando grandes ingresos de forma rápida. Y al cabo de unos cuantos meses, Axel le propuso matrimonio, en donde Ana aceptó de grata manera. Luego de haberse casado y mudarse a una casa propia, Axel seguía teniendo celos de cualquier vecino que solo venía a darle la bienvenida. Un día, cuando fue a visitarla de sorpresa a su trabajo, le encontró hablando con su jefe muy cerca, pues ella le estaba explicando los motivos por el cual la empresa estaba en aumento. Esto Axel no lo tomó a bien, ya que pensaba que tenía algo con su jefe, armándole un severo escándalo a tal punto que tuvieron que intervenir el personal de seguridad. Los problemas de inseguridad de Axel eran muy frecuentes, tanto que cuando salían para algún lugar tenía que revisar si la vestimenta era la adecuada. De no serlo, tendría que volverse a cambiar o de lo contrario no salir con él. A menudo, él le pedía que lo llevase consigo a cualquier reunión, ya sea de trabajos o de amigos, a lo que ella accedía sin querer. Un día se llevó a cabo una fiesta infantil en casa de Ana, en donde celebrarían el cumpleaños de su hermanito Diego. En aquella fiesta se reunieron los amigos y familiares de la familia de Ana. En plena reunión, Ana se había encontrado con su mejor amigo de la infancia llamado Robert, al quien no lo veía durante muchos años, ya que partió al extranjero a vivir con su familia cuando solo tenían 15 años. Por lo que ella lo recibió con los brazos abiertos, dándole un fuerte abrazo y un emotivo beso en la mejilla, debido al grato reencuentro que habían tenido luego de mucho tiempo. Al percatarse del hecho, Axel volvió a tener un severo ataque de celos y volvió a hacer otro tremendo escándalo, pero esta vez en frente de la familia de Ana y amistades de ella. El escándalo fue tan abrupto que golpeó fuertemente a Robert en el rostro. El pleito fue tan grande que la policía tuvo que intervenir, pues Axel no se calmaba con nada. Tras el infortunio encuentro, Robert decidió no presentar cargos debido a que no quería empeorar las cosas, temiendo por alguna represalia en contra de Ana. Después de lo sucedido, Axel obligó a Ana a mudarse yéndose más lejos, para ser preciso, salir de Los Ángeles e irse a vivir a San Francisco. Ante el terrible temperamento, Ana solo le quedó acceder a la petición. En un inicio, sus padres trataron de impedir que Axel se la llevara tan lejos a su hija, pero Ana se los impidió, ya que ella temía por ellos, mientras que su hermanito Diego, de 5 años, le rogaba que por favor se quedase con ellos. Ana solo atinó a decirles que ella estaría bien, que no se preocuparan, y entre lágrimas se despidió de sus padres. Así pasaron 20 largos años, en donde los padres de Ana no sabían nada de ella. Por otra parte, su hermano Diego
ahora con 25 años, mientras regresaba del gimnasio, escuchó una llamada telefónica en donde se percató de que su hermana estaba viviendo un verdadero infierno, debido a que con el tiempo los celos enfermizos de Axel habían empeorado, por lo que comenzó a indagar, buscando pistas sobre el paradero de su hermana, ya que no podía tener un contacto directo con ella, pues Axel le había prohibido tener comunicación con cualquiera que no sea él. Una mañana habitual de trabajo, Axel pidió el desayuno a su esposa y al terminar se dispuso a ir a trabajar en una oficina del centro de la ciudad, por lo que encendiendo el auto se fue a toda prisa. En plena autopista se percató de que no traía consigo las llaves de la oficina, por lo que volvió rápidamente a casa. Mientras que Ana se disponía a tomar un buen desayuno, tocaron fuertemente a su puerta. Ella vivía con el miedo de que nuevamente su esposo volvería a reprocharle cualquier cosa, pero cuando abrió se percató de que era su hermanito, a quien no lo veía hace muchos años. Él le dijo que empaque sus cosas, que la llevaría nuevamente a casa. Cuando se disponían a salir, llegó Axel, quien al ver las maletas y a un hombre extraño en su casa, se abalanzó contra Diego, pero aquel joven le daría la paliza de su vida, haciéndolo pagar todas las veces que hizo sufrir a su hermana con sus celos enfermizos. Al estar nuevamente en casa de sus padres, Ana por fin escucharía y haría caso a los consejos de sus amigos y familiares, divorciándose de Axel. Posteriormente le puso una denuncia por maltrato psicológico, en donde el juez accedió a su petición, anuló el matrimonio y decretó una orden de alejamiento contra su ex esposo. Por otra parte, Diego se emocionó tanto con poder encontrar y ayudar a su hermana que fue motivo suficiente para postular a la policía de Los Ángeles, en donde hoy en día cumple con eficacia su labor, mientras que Ana comenzó a salir con su mejor amigo Robert, formando una bonita relación, en donde él la hacía olvidar aquel tormentoso pasado en donde solo le trajo desgracias. Para Axel, el juez le revocó la licencia para ejercer la abogacía. Además, le implantó una reparación civil por todos los años en donde fue un mal esposo, trabajando ahora como conserje de una escuela. La despreciaba por su apariencia. Años después, se la vuelve a encontrar y se arrepiente. Los verdaderos amores empiezan con madurez a un 10% y con amor el 90% restante. Sobre todo con eso, con amor al 90%. Y a medida que pasa el tiempo, el amor crece. Ambos forman una coraza. Sin embargo, el tiempo, las adversidades, los problemas empiezan a golpear tan duro que en ese momento se prueban muchas cosas, pero sobre todo se prueba de qué estaba hecho tal coraza. De ilusiones o de firmes verdades, de vanas promesas o resoluciones de permanecer a pesar de lo que venga, porque en los momentos lindos el amor se nutre y crece para que cuando vengan los momentos de angustias, el amor fortalecido enfrente la adversidad y dé pelea a lo que se ponga por delante. Los demás amores o los que dicen tener mucho amor simplemente no lo son. Atesorad este pensamiento mientras escuchas y ves la siguiente historia encriptada. Durante 5 años, Malena y José María habían sido novios. De ella, José María era su primer novio, y ella quiso que lo que ellos tenían se perpetuara hasta el final de sus días. José María de un grado más en la escuela, y Malena era la novia número 3. Pero desde que se conocieron, ambos ya llevaban 5 años de noviazgo, y contrario a lo que muchos creían, la relación de ellos siempre era como una montaña rusa. Un día se encontraban en la cúspide de su amor y al otro, el amor dejaba de existir simplemente por arte de magia. Los celos de parte de José María nunca se terminaban. La toxicidad empezó a envenenarlos y por más que Malena se había esforzado por sacar a flote su relación, no había remedio. Esto no sería todo
sino que en sus momentos que ambos estaban bien, hacían planes para tener hijos, comprar una casa y vivir juntos. Sin embargo, como es conocido de las relaciones tóxicas, las ilusiones se marchitan en días, a veces en horas o hasta en segundos. Saltaban de la risa al llanto en un abrir y cerrar de ojos. Aparentemente todos los veían como una pareja ejemplar o que llevaban tiempo de relación, y eso parecía decirles que era una garantía de que podrían vivir juntos. Sin embargo, la realidad yacía perpetuada en la obsesión de uno por el otro. Con el pasar de los años, José María no quiso que Malena fuese a estudiar. Se dedicaría a casa y a sus hijos. Él, siendo el hombre de la casa, saldría a trabajar y jamás permitiría que Malena al menos tuviera sueños o pensara en crecer como una profesional. Malena, por su lado, creía en el amor que le tenían y, como suele pasar, mantenía la esperanza de que José María cambiara con el tiempo. Cometió entonces uno de los errores que hoy en día muchas mujeres cometen. Si le doy un hijo, estoy segura que él cambiará, pensaba ella de la forma más inocente, pero eso sería el comienzo de su propio calvario. Después de sus altibajos, los 9 meses llegaron. Malena lucía su vientre casi con brillo, al máximo de capacidad. José María estaba emocionado. Se mantuvo tranquilo, pues Malena poco o nada podía hacer. Se quedaba en casa todo el día y José María encargó a una amiga que tenían en común para que la cuidase. Así, un día casi inesperado, ambos recibieron a su hermoso bebé, un varoncito que llenaría con su melodiosa voz la casa que ambos habían comprado. Todo parecía cambiar ahora, o al menos por el momento. El instante era emotivo y la escena podría conmover a cualquiera. El pequeño creció y cuando éste tenía 1 añito ya, Malena empezó a salir a hacer compras con él. Se arregló y se puso lo más linda posible. Después de años, había recordado el maquillaje que había guardado en una cartuchera de cuero, sus labiales y sus lápices que muchas veces José María se lo había prohibido. Se maquilló y mientras hacía esfuerzos por ponerse un vestido que a duras penas le entraba, notó entonces sus estrías. La piel le había quedado blanda y atrás había quedado ese cuerpo esbelto que tanto José María había cuidado y por el cual él la había celado. Realmente tener un hijo no había sido muy fácil, pero al menos José María se había olvidado de celarla tanto, de discutir por la ropa que se ponía. Ese día Malena quiso sentirse linda nuevamente. Así fue al supermercado, tomando al pequeño en su coche. Era increíble cómo las miradas atravesaban su cuerpo, que aunque no estaba perfecto, levantaba las miradas y suspiros de muchos. Ella lo había olvidado. Todo pudo haber sido hermoso ahora que se estaba recuperando de haber cuidado a su pequeño. Luego llegó a casa y mientras se cambiaba nuevamente para hacer los quehaceres de la casa, José María llegó y la vio. La discusión se salió de control y se dijeron palabras que a veces duelen más que los golpes, pues la mente no las olvida. Una herida y humillada Malena lloraba en su habitación. ¿Qué habría hecho para merecer una vida así? ¿Cómo es que había pasado de ser una hermosa mujer a estar confinada a las labores domésticas, encima celada por un marido que no quería verla hermosa, sino que la estaba obligando a usar ropa suelta y que le daba solo órdenes diciéndole que se ocupara de la casa y del bebé? La tristeza no era lo único que tenía que pasar, le tocaba ahora ver a su pequeño. Pensó en volar nuevamente, terminar con la relación que por años había soportado. Habían días ahora que José María empezaba a llegar tarde. Había empezado a reunirse con sus amigos del trabajo y cuando los reclamos de ella llegaban, se justificaba diciendo que era una reunión solamente por trabajo. La situación ahora era casi insostenible. Las discusiones eran por todo. ¿No te das cuenta cómo te has puesto?, le decía. Estás toda fea, nada de hermosura queda de ti, le replicaba. Y mientras éste le repetía esto, Malena pensaba en las múltiples veces que José María le había prohibido usar ropa que ella luciera bien. No sé por qué sigo contigo, mira cómo estás.
terminó diciendo, y esto último rompió en miles de pedazos el agobiado corazón de Malena, el cual jamás se volvería a pegar, o al menos eso parecía. ¿Ya no me amas?, preguntó Malena. No sé lo que es eso, respondió un José María airado. Si ya no me quieres, déjame. Sí, claro, como tú quieras, respondió José María. Mañana toma tus cosas y lárgate para la casa de tu madre, de donde nunca te debí sacar. ¿Qué corazón, por más fuerte que fuera en este mundo, podría soportar tales palabras? Espero estés muy seguro de lo que me dices, porque no volveré jamás. No me importa, gritó José María. Y así, 10 años de casados fueron a parar al mar del olvido. Yo le pasaré la pensión al niño, si eso te preocupa, replicó, y diciéndole esto, tomó las llaves de su auto y se marchó a continuar bebiendo con sus amigos. Allí iba Malena después de fracasar, al menos eso pensaba ella, que había fracasado, pero en realidad tenía que soportar un matrimonio así a costa de su dignidad. ¿Ese era el precio de quedar bien ante los ojos de los demás?, pensaba mientras esperaba el taxi que la llevaría de Guadalajara a Tonalá, el pueblo donde vivía su madre y su padre. Lloró todo el camino. Lo que más le dolía era que José María no había hecho nada para evitar que ella y su bebé se fueran de su vida. Así llegó a su casa y aguantó el llanto por unos segundos, y haciendo fuerza, tomó al bebé, se lo entregó a su padre, y seguido de esto, a pesar de que los ojos los tenía muy hinchados, de los cuales parecían ya no tener ni una lágrima más, cayó de rodillas y empezó a llorar sin consuelo alguno. ¿Quién podría soportar tal escena? ¿En qué fallé? ¿En qué fallé?, se preguntaba. Los días fueron dolorosos, ciertamente, sobre todo cuando por llamada José María le avisaba que el primer cheque de pensión ya estaba en su cuenta y además los papeles del divorcio. Resignada, Malena firmó y encargó a su padre que los enviara. No tenía caso saber más de él, simplemente su corazón había quedado herido. Un mes después, sin querer, Malena supo que José María estaba en otra relación ya. Qué fácil la había olvidado. Tantos años que realmente habían valido un instante para terminarlos y un mes para sepultarlos. No había vuelta atrás, pero el tiempo es amigo de quien sabe sobrevivir sobre él y se sobrepone a la adversidad para continuar corriendo con él. Malena recuperó su figura y un día, sin querer, la ropa que usaba se le terminó y se puso uno de sus vestidos que de joven tan fácilmente le habían entrado. Se observaba en el espejo y le entallaba bien. Las estrías aún seguían, pero ¿qué más importaba? Su hijo realmente sí había valido la pena. Respiró profundo y tomando sus lápices, se volvió a enamorar de ella. Sus padres la vieron salir y supieron que José María ya había quedado en el pasado. Caminó con su bebé de 3 años nuevamente en las calles. El pensamiento del miedo que al volver a su casa alguien la reprimiría nuevamente volvía de rato en rato, pero no había quien se lo reclamase. Las miradas no faltaron y en ese momento tuvo un altercado en la sala de artículos para los pequeños, por los muchos juguetes que Valentino, su pequeño, había tirado al suelo. Un empleado le gritaba diciéndole que debería de controlar a su hijo. Eso no tendría nada de malo, pero se lo había dicho de una mala forma. Por casualidades del destino, uno de los socios de la cadena del supermercado, joven por cierto, supervisaba esos días las labores y la dinámica del trabajo allí mismo. Este, al ver la escena, reprendió al empleado y presentándose ofreció disculpas y seguido de esto le pidió su número de celular y su dirección para enviarle productos como enmienda y el mal rato que había pasado. Malena había cautivado a la primera los ojos de aquel joven empresario que había quedado flechado con ella. La historia se contó sola. Malena recibió los presentes y tiempo después, contra todo pronóstico, empezó a salir con él.
Un hombre decidido que recalcó la belleza en ella como jamás nadie lo había hecho. ¿Dónde habías estado todo este tiempo?, le había dicho. Pensé que moriría soltero, agregó. Malena tenía un nudo en la garganta al recordar sus días de nostalgia. ¿Dónde habías estado tú?, quiso responder, pero guardó silencio. Un hombre tan paciente, tan servicial, salía de compras con ella repitiéndole: me encanta cómo te queda este, me vuelve loco cómo te queda aquel vestido. Siento orgullo cuando pasas frente a todos esos hombres en la calle y te ven con mucho deseo. Me gusta ir detrás de ti para tomarte de la cintura, para que ellos sepan que eres mi mujer y que soy yo quien te da amor siempre. Así 5 meses de relación terminaron por borrar 10 años de zozobra y sufrimiento. A los meses se sumaron los años y a los años las primaveras del amor. Y un día, mientras Malena paseaba por el supermercado de Guadalajara, fue sorprendida por los piropos y halagos de uno de los administradores que se encontraba camino a la conferencia con los altos funcionarios del supermercado, y entre ellos quien era su esposo y el amor de su vida. Entonces ella reconoció esa voz. Era él, José María. ¿No me recuerdas?, contestó ella ante los piropos. Soy la madre de tu hijo. ¿Ah, sí?, dijo éste, e intentó halagarla por lo linda que se veía, a lo que ella contestó: un diamante en bruto es hermoso, pero en las manos del artesano correcto supera toda belleza y se vuelve inalcanzable para muchos hombres como tú. Y cuando éste se disponía a preguntar si estaba aún sola, alguien le tomó de la cintura a ella y, robándole un beso, selló el instante. Y seguido de esto, le ordenó entrar a José María a la conferencia. «Ah, lleva antes mi auto al estacionamiento», a lo que éste, totalmente avergonzado, respondió: «Sí, señor, como usted diga». Qué impresionante historia, mis queridas amigas y amigos. ¿Qué les pareció esta historia de reflexión? Pareciera increíble, pero muchas mujeres hoy en día podrían escribir esta historia en sus propias vidas. Me quedo con este último pensamiento, mío por cierto. Un diamante en bruto es hermoso, pero en las manos del artesano correcto supera toda belleza y se vuelve inalcanzable para muchos hombres como el de la historia. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, comparte el video. Yo soy tu amigo de siempre, Carlos Matthews, y si lograste desencriptar el mensaje inmerso en la historia, házmelo saber en los comentarios. Con mucho cariño te regalaré un corazón. Conmigo será hasta una próxima historia encriptada.